Hablaremos hoy acerca del monje François Chabot, que vivió en épocas de la Revolución Francesa. Allá por 1778 lo encontrábamos en una región llamada La Rouergue. Este hombre era conocido no por su nombre, sino por el remoquete de Padre Agustín. Era un capuchino. Era famoso por sus sermones, pero no porque fueran demasiado rígidos, sino por el contrario. En el púlpito decía cosas de este orden: jóvenes y damas, el amor perdona todas las faltas. Amémonos. Id sin temor a quien os atrae. Renunciar a la voluptuosidad es rechazar un regalo del cielo, es hacer una ofensa al Creador, es pecar. Someteos a las leyes del amor. Amén. Y esto se lo decía a las minas que iban a misa y tenía muchísimo éxito. Y claro, todas lo escuchaban deleitadas y seguían al pie de la letra los consejos del Padre Agustín. No era difícil tampoco, ¿no? Así, cuando llegaba a algún pueblo, muchos maridos enojados por esta clase de sermones se quejaban. En Villefranche, un grupo de maridos enfurecidos lo esperaron en la puerta del templo y le dijeron: si aconsejáis a nuestras mujeres que hagan el amor a cualquiera, os moleremos a bastonazos. Y ese día, ante un público femenino muy decepcionado, el Padre Agustín habló sobre la caridad y la solidaridad, cosa que a nadie le interesaba. Había nacido en l'Atelier en 1757. Se llamaba, como se ha dicho, François Chabot. Había estudiado en Toulouse y eligió el estado de fraile predicador para poder celebrar festines y comidas gratuitas en los curatos parroquiales. Se instaló un tiempo en Villefranche y allí conoció una muchacha muy hermosa y se convirtió en su amante. Ella se llamaba Fandion, pero no solamente a ella beneficiaba este capuchino, sino que atraía a su cuarto a todas las mujeres que entraban al confesionario, y según las crónicas parece que las atendía con un ardor del que no se tardó en hablar en todas partes. Tiempo después, Chabot se dedicó exclusivamente al trato con las damas, pasando por alto cualquier situación de orden religioso. Solía decir: tuve muchas flaquezas en mi vida, pero el respeto a las leyes de la naturaleza hará que se me perdonen algunos extravíos. Me han acusado de amar a las mujeres, y sí las amo. Desdichado el que no lo hace, decía nuestro amigo, que siempre estaba en disposición galante. Pronto decidió, ya que tenía tanta suerte con las mujeres, aprovechar esas facultades que Dios le había dado para procurarse además algún dinero. Y se entregó a las damas de mayor edad que poseían una considerable fortuna. Entonces las atendía durante algún tiempo. Así se convirtió en el amante de una viuda muy madura, vieja pero rica. No dice el nombre este informe. Un día la viuda murió y este hombre se vio privado de recursos. Así abandonó Villefranche y volvió a La Rouergue, donde estaba su convento. Una semana más tarde fueron a llevarle una fortuna que la anciana le había legado. Esos son bien. Mira vos cómo el bien, sí, ¿no?, siempre paga. Siempre paga. Bueno, chicos, muy feliz, Chabot celebró con un banquete que duró 3 días y 3 noches. Una simpática orgía de la que se habló durante largo tiempo. Pasó un tiempo y aquella chica, que era su amante, Fandion, le dijo a Chabot que esperaba un hijo, y se asustó ante un posible escándalo, y entonces Chabot le buscó un marido. Muy bien. Agarró un muchacho de por ahí y le dijo: mira, cásate con esta mina, si no se va a armar conmigo. Y se rajó. Para completar el dispositivo de seguridad, conoció a otra vieja también de mucha guita, pero ese asunto terminó en tragedia, porque aquella mujer tenía
una sobrina de 15 años llamada Marie empezó a cortejarla. La muchacha quedó embarazada. Chabot intentó unas maniobras abortivas de pretendido cirujano y María murió de una hemorragia. Chabot tuvo que rajarse otra vez. Como se ve, el tipo era un malandra. Un día se encontró con aquel muchacho al que le había legado como mujer a Juan León, y junto a él se convirtió en contrabandista. Dijo, ya que estamos, ya que... Sí, somos cuñados de algún modo. Claro, ya que hemos servido en el mismo cuerpo, ¿qué te parece si contrabandeamos telas? Y en Toulouse, este hombre vendió telas de contrabando, pero también sedujo a la mujer de un consejero parlamentario que se llamaba Sofía. La mujer, no el consejero. Sí, claro. La mujer quiso escapar a París con él. Le dijo, ¿por qué no? Le dijo al contrabandista y predicador, ¿por qué no viajamos a París? Y así lo hicieron. Ella se disfrazó de monja y se coló del carruaje de Chabot cuando éste pasaba todo lo que daba. La acción le valió la fractura de un brazo, pero pudieron rajarse para la capital. Bueno, allí en París, Chabot todavía concurre a lugares más turbios. Se lo vio en el Palais Royal, este establecimiento de la calle Rivoli, donde en aquel tiempo iban todas las prostitutas, ¿no? Ahora es una especie de galería comercial de no mucha gracia. Al final se cansó de Sofía y la abandonó. Pero en uno de esos establecimientos de prostitutas conoció a un tipo cuyas formas groseras le gustaron mucho. Y ese tipo no era otro que Danton. Oh, bueno, claro, un rústico, un auténtico rústico. Los dos hombres no tardaron en hacerse amigos. Y el fraile ingresó a la política, a pesar de que su principal interés eran las minas del Palais Royal. Allí se contagió la sífilis, me refiero al Palais Royal, no a la política. Desesperado se fue a Montpellier, donde sabía que había un médico muy ducho en esas enfermedades, pero el médico tenía una hija de 19 años de gran belleza y Chabot la raptó. El escándalo fue tan grande que el obispado lo excomulgó. Chabot, incapaz de ganarse el sustento, empezó quién sabe, ¿no? Empezó a pensar en la política como fuente de ingresos. En 1789 lo encontramos a Chabot con afanes de lujo y de riqueza, pero amargado, y empezando a participar de las reuniones de los revolucionarios, y llegó a ser un personaje importante. En 1790 había formado en Rhodes una sociedad jacobina bajo el pretexto de traducir al patois, que es un dialecto francés que hablan los muchachos, las nuevas leyes de la Asamblea Constituyente, que es como traducirlas al lunfardo. Chabot predicaba las ideas revolucionarias de una manera curiosa, ¿no? Andaba siempre vestido con una sotana sucia, se hacía el popular, porque creía que ser popular era tener malos modales. Hay muchos que creen lo mismo hoy en día, sí. Entonces escupía en el suelo, hablaba de forma vulgar y atacaba a los aristócratas ante un público entusiasta que aplaudía. Lo llevaban a su casa, a la casa de él, en andas, en hombros. Inmediatamente se cambiaba la sotana por un traje más coqueto, se perfumaba y se iba a morfar a algún saloncito acompañado por minas elegantes. Al final lo eligieron diputado, como no podía ser de otra manera. De tanto escupir en el suelo que cubre. Y se hizo amigo de Claude Basile, que era secretario de seguridad, y en su compañía y en la compañía de algunas muchachas organizaban unas francachelas de tal intensidad que tuvieron que abandonar el edificio donde vivían porque se quejaban los vecinos, y en ese momento fue que el famoso barón de Batz, que quería hundir a la revolución y que era amigo de Luis XVI, pensó armar un escándalo en el que participaran hombres importantes de la Asamblea. Batz era monárquico, tenía que ganar puntos tendiéndole alguna cama a los diputados para armar un escándalo. Y el plan era que unos hermanos atorrantes llamados Humfeld se hicieran pasar por jacobinos, encararan a Chabot y
lo hicieran caer en alguno. Y estos niatos le presentaron a una minita, Leopoldine, que tenía 16 años. Dijeron que era la hermana de ellos, y no era una mina cualquiera, ¿no? Jabot se sintió congestionado por el deseo, y al día siguiente pidió la mano de la chica a los que él creía sus hermanos. Lo casaron. La boda se celebró en octubre de 1793. Jabot pasaba todo el día en la cama de Leopoldine, y entonces Watts inició el ataque. Apareció un tribuno que le pidió a Jabot que hiciera de intermediario ante otro diputado, que era nada menos que Fabre d'Églantine, un poeta que supuestamente inventó el calendario de la revolución. Bueno, y entonces le propusieron un negocio ilícito, todo para hacerlo caer. Había que atacar en el Parlamento, en la tribuna, a la Compañía de Indias. Ese era el negocio que le habían propuesto. Y si ustedes ataquen a la Compañía de Indias, pidan la supresión de esta compañía. Van a bajar las acciones. Entonces nosotros las compramos. Después las hacemos subir y ganamos. Yo he visto esto en algún otro lado, no hace mucho, y no me puedo acordar dónde. Tenía algo que ver con los jubilados. Bueno. Tiene un nombre, está tipificado el delito con un nombre. No, pero Ugesio, algo así, ahora no me acuerdo. Razón, con U, empieza U y J. Bueno, empiezan a hablar mal de la Compañía de Indias, bajan las acciones, bueno, sucede todo esto. Pero ganaron la guita, pero el barón de Watts los denunció, porque en realidad lo que quería era hacer este negocio, pero después denunciarlos en el medio, armar un lío y después descubrir. Claro. Los hizo denunciar por otro convencional que también había comprado acciones. Cuando detuvieron a Jabot y a Fabre d'Églantine, es cuando apareció el calendario de la revolución, que según dicen es un invento de Fabre para que aquel escándalo quedase oculto, para que dejaran de hablar, para que tuvieran otra cosa de la que hablar. Largó el calendario con los meses: vendimiario, brumario, primario, pluvioso, nivoso, brumoso, fructidor, termidor, mesidor, fructidor, porquería. Igualmente lo metieron a todo en cana, por más. Bueno. Algún día hablaremos de ese extraño calendario. Que viene mezclado también con el culto a la diosa razón. Bueno, que inventó Fabre d'Églantine. Fabre tenía una mina que se llamaba, que hacía de la diosa razón, ¿no? Y le cambiaron el nombre a Notre Dame de París, y le pusieron Templo de la Razón. Y en la fachada vos leías, en vez de Notre Dame de París, Templo de la Razón, y estaban los bustos de Voltaire, de Rousseau y otros filósofos. Y estaba Madame Melliard, que era una mina que andaba con Fabre d'Églantine, desnuda en el altar, y armaban unas orgías. ¿Para qué te voy a contar? Bueno, el caso es que lo llevan en cana nomás a Fabre y a Jabot. Jabot es detenido, lo conducen al Luxemburgo. Dice, aquí es raro, pero bueno, sí puede ser. Al jardín, claro. Al palacio, ahí, por ahí. De ahí se ve la conserjería, donde claro, realmente los metieron. Pero bueno, el 5 de abril de 1794 muere en la guillotina. Y esta fecha me suena como la de la muerte de Danton, y como la de la muerte de muchos tipos en una jornada sangrienta de la guillotina, quizás de las más sangrientas. Fíjese algún oyente que hay ahí. Esto era en la Place de la Concorde, que hoy es la Place de la Concorde. Fíjese, antes había una guillotina, ahora hay un obelisco. Al revés que acá, me parece, pero bueno. Bueno, el caso es que me parece que a Danton lo hicieron sonar ese mismo día, y hubo uno que debe haber sido Danton, el que dijo al morir: lo único que lamento es morir antes que el cerdo de Robespierre. Claro, bueno, sí. El Saint-Just y todo esto fue el que lo hizo, terror, claro. ¿No? Y ahí murió
François Chabot, aquel fraile que predicaba hacer el amor cuantas veces uno quisiera, que él se levantaba minita, seducía anciana, murió a los 37 años. Qué picardía. Qué picardía, tenía una vida por delante, incluso por detrás. Por favor. Bueno, pero no era muy simpático que digamos. No. Sí, porque cuando un buen amante, digamos, un tipo que tiene buena disposición, galante, es además un canalla, ya no es tan bueno. Exactamente. Ya no es tan bueno. Así que hay que ser, yo creo que hay que ser como Chabot, pero además un buen tipo. Así que, ya que vamos a pedir, pidamos uno que tenga... Sí, claro. La dignidad y honor. Todas las virtudes, pues Chabot era verdaderamente un grande, el otro farsante, Fabre también, ¿no? Así que yo no tengo nadie a quien dedicar esto. Hay algunas personas vinculadas a la historia, Alejandro. Bueno, Maximilien Robespierre, aquel abogadito de Arras, se lo merece porque gracias a él se podían hacer estos delirios de los meses y la diosa razón. E incluso no deberíamos dejar de lado a nuestra amiga Brigitte Bardot, que con el tiempo ha creado un culto en Francia que es el de Marianne, ¿no? Marianne emblematiza la República y cada tanto se elige una mina. Entonces a esa mina le pone la cara y el cuerpo de esa mina a una estatua que es la República Francesa. Claro, sí. Y bueno, estuvo Brigitte Bardot, ha escrito varias ahí. Sarkozy quiso hacer lo mismo con la primera dama y le salió mal, afortunadamente. Pero bueno, estaba pensando... Las representaciones de la República en Francia son siempre muy exuberantes. Y además todas las referencias acuden a eso, así como el general de Gaulle alguna vez, cuando le preguntaron por qué no lo había metido en Cana Sartre, dijo, no quiero pasar la historia como el que encarceló a Voltaire, ¿no? Digo, ese momento fundacional Francia lo tiene muy en cuenta. Pero a la hora de pensar en canallas, un canalla cercano a este François era Rasputín, que también inventó el mismo jeite, hacerse pasar por cura. Hay algunos que hacen el trámite directamente, la dan libre, ¿no? Pero bueno, acá lo sabemos gracias a la Cáritas que practicamos a veces. Estaban también otros tipos como Don Giovanni o Casanova, que ya se van acercando más al ideal que podríamos tener respecto de un amante consecuente, alguien que realmente está pensando en homenajear al amor. Pero, ¿para qué buscar tanto, querido Alejandro, si en realidad François el Canalla llevaba en el nombre que adopta como monje el emblema de esta historia, pero el emblema noble de esta historia, Agustín, que es Agustín, el obispo de Hipona? Al revés que todo el mundo. Sí, señor. O mejor dicho, como todo el mundo. Como todo el mundo, va bien. Como todo el mundo. Fue libertino hasta los 30 y asceta después. Y que alguna vez en alguna playa ahí en Hipona dijo, Señor, dame la castidad, pero no tan pronto. Eso es un hombre que está comprometido con la causa y que además después, una vez que empezó a predicar, porque de los padres de la iglesia convengamos, hay algunos que se fuman a Santo Tomás, Agustín de Hipona sigue siendo en esa obra literaria maravillosa que ha escrito La ciudad de Dios, Huitate Dei, el que explica esta idea del amor y que se pregunta, esto le trae perplejidad a él, porque si el deseo proviene de Dios, entonces ¿cómo va a ser algo malo? Pero entendiendo las cosas, también le dijo a los ciudadanos de Hipona, no se hagan los vivos ustedes, no piensen que la culpa la tiene alguna persona que está fuera de esto, porque los responsables son ustedes que han construido este caos alrededor. Y cuando alguno le recordaba que él se había vuelto cura y que, en fin, que era lo que predicaba, él decía, yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? ¿Y qué me van a hablar de amor? Es el tango de Héctor Stamponi, que escucharemos en solo de piano por su autor.